Ahora vamos a hablar de algo que creo que a todos nos interesa, nos despierta curiosidad, los naufragios. ¿Qué pasa con esos tesoros, no? La cuestión que hay debajo del océano, que la verdad que es toda una intriga y siempre está muy bueno poder conocer sobre eso. Y para eso recibimos al periodista y escritor Andrés López Reilly, que él está presentando un buceo por la historia de los naufragios y tesoros en Punta del Este. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la estar invitación acá con nosotros. Un placer. Y bueno, presentarnos esto porque de verdad, lo que yo comentaba me parece que es así, que genera mucha intriga y curiosidad, todo ese universo que hay debajo del océano, ¿no? Con esos naufragios. Sí, hablar de tesoros y de cosas ocultas siempre nos despierta como la imaginación y la fascinación, ¿no? Creo que a todos en algún momento de la vida nos han fascinado saber de que se puede encontrar un tesoro en monedas de oro, bueno, o que aparece un naufragio que es una cápsula del tiempo, en la cual de un día para el otro emergen un montón de elementos que tienen que ver con nuestro pasado, con la historia. Eso, porque además creo que habla de la historia de cada lugar, de qué pasa, ¿no? Cuando emerge eso, se despiertan un montón de cuestiones. Siempre pasa, digo, toda esa historia está ahí. Esa información. Claro, de alguna manera es encontrarnos con nuestro pasado y de alguna manera es descubrir cosas de las que muchos no tenemos idea o que la gente no hace especial hincapié en eso. Y bueno, sí, efectivamente, lo que te decía, un barco naufragado es una cápsula del tiempo. Ahí vemos, por ejemplo, unas imágenes de Punta del Este, tomadas en un día en el que la visibilidad era buena. Ahí estamos viendo algunos elementos de navegación que utilizaban estos barcos de madera que se hundían en una distancia muy cercana de nuestra costa. Ese instrumento pertenece al naufragio del Salvador, un barco español que se hundió en 1812 en Punta del Este. Se trata de la peor tragedia marítima en toda la historia del Río de la Plata. Murieron más de 500 personas frente a la playa Mansa de Punta del Este, para que tengan alguna idea. Sí, de una noción de dónde estamos hablando. Cerca del Enjoy, por ahí, a 350 metros nomás. Eran soldados en general que venían a fortalecer la guarnición de Montevideo. Bueno, son atrapados por una gran tormenta y terminan muriendo más de 500 personas. Ya les reitero, la peor tragedia marítima en toda la historia del Río de la Plata, ahí nomás, a 350 metros de la playa en la que todo el mundo se baña. Estamos viendo algunas imágenes. Yo lo que le quería preguntar a Andrés es, me imagino que todo esto ha llevado a una investigación de muchísimo tiempo, porque además empezamos a hablar y se nota tu entusiasmo y tu conocimiento acerca de todo este tema. Sí, son muchos años. Justo ahora me estaba acordando, el primer libro que publiqué fue hace exactamente 20 años y fue sobre esta temática, que fue naufragios, en este caso de los hallazgos de Rubén Collado en las costas uruguayas, un buscador de tesoros muy conocido. Y bueno, he publicado alguna otra cosa sobre el tema y ahora vuelvo haciendo especial foco en Maldonado, en Punta del Este, que tenía como una materia pendiente para mí, porque ahí hay algunos barcos emblemáticos como este que les mencionaba, El Salvador, como el Agamenón, que era una imagen que veíamos recién de un cuadro pintado por un inglés, Vincent Neve. Fue un barco muy importante, el Agamenón. Participó en la batalla de Trafalgar de 1805, que fue la última gran batalla de barcos de madera de la historia. Para que la gente tenga una idea, fue la batalla que impidió que Napoleón Bonaparte invadiera Inglaterra, algo que venía planeando hacía mucho tiempo y que podría haber cambiado literalmente el curso de la historia, ¿no? A su vez, en esa batalla muere el almirante Horatio Nelson, que fue el máximo héroe naval de Inglaterra, en 1805, y este barco fue capitaneado por Nelson, no en Trafalgar, pero sí en su época más de joven. Y hay quienes dicen que era el preferido de Nelson. Bueno, ese barco está hundido en Punta del Este y de allí se han obtenido algunos elementos muy interesantes, entre ellos un cañón que se sabe que participó en Trafalgar y un pequeño sello metálico con el que Nelson lacraba sus cartas, su correspondencia personal, que increíblemente estaba en ese barco, porque Nelson murió en Trafalgar en 1805, el barco naufraga en 1809, o sea, 4 años después, o sea que no tenía por qué estar en ese barco, y bueno, y encontrarlo en ese barco y entre los restos del barco bajo el agua realmente fue como encontrar una aguja en un pajar, fue increíble. Bueno, ahí vemos todo lo que es la historia, ¿no? Que ayuda muchísimo. Estos elementos hacen eso, ayudan a construir parte de nuestra historia. Y además, claro, cuando uno va a un museo, por ejemplo, puede visitarlo y verlos, pero todo lo que está debajo del mar, no llegamos muchas personas a conocer todo eso. De ahí ayuda a tener toda esta investigación. Y la historia, claro. Sí, bueno, alguien ha dicho que el museo más grande del mundo probablemente se encuentre bajo las aguas. Sí, es posible, es posible.
Y variado además, porque claro, es eso, es la variedad y lo que pasa es que al encontrar estos barcos, claro, emergen de un día para el otro un montón de elementos. De hecho, ahora, por ejemplo, frente a las costas de Colombia hay un barco, el San José, que está ubicado, que dicen que tiene el mayor tesoro que está bajo el agua. Está a una gran profundidad, por lo cual no se lo puede bucear, aunque sí se podrían extraer los elementos con robots, con submarinos, claro, porque está muy profundo y está completamente fotografiado a centímetros de distancia lo que hay monedas de oro, de todo. ¿Y qué pasa, una curiosidad, Sí. qué pasa con eso, patrimonio de quién Claro, es, ¿quién es digamos, dueño? a quién pertenece una vez que se encuentra en un lugar determinado? Cuando se Bueno, descubren es una estos muy buena tesoros. pregunta y no exenta de polémicas, ¿no? En general, los barcos pertenecen al país de cuyas donde aguas son. jurisdiccionales. ¿A dónde son encontrados? En las aguas jurisdiccionales del país. De donde ¿De se dónde se es el encuentra. barco? ¿O dónde No, se no, encuentra? ¿dónde se No, encuentra? claro, ¿Dónde donde se se encuentra. En este ¿Dónde se caso, el que se encontraba allí donde tú nos En estabas diciendo, en Colombia quedaría pertenecería a patrimonio Colombia. de Colombia. De todas maneras, hay países poderosos, como España, que plantean habitualmente reclamos, sobre todo cuando aparecen Claro. valores, ¿no? España considera que como el barco era de ellos, en el caso de Colombia, o como en el caso puede ser de acá, de Punta del Este, Sí. de El Salvador, generalmente aparecen reclamos porque consideran que son barcos que pertenecen a España, cuando en realidad ese barco de Colombia, perdón, lo que transportaba eran metales preciosos de América, ¿no? Eso, no era, Claro, ni siquiera- no era que lo estaba Y, trayendo. claro, Pero y, qué y del difícil. barco en sí queda muy poco, ¿no? Porque los barcos de madera se deshacían Claro, prácticamente sí. por completo y lo que quedan son la quilla, la parte de abajo, lo que queda sumergido en la arena o tapado por la ¿Y arena. quién toma la decisión de decir en este caso, bueno, España tiene razón o Colombia? Bueno, han habido litigios Claro, entra en internacionales. la lucha legal. Ahí es, Y, claro. tiene que actuar la justicia. En el caso de Colombia, claro, dicen que es el tesoro más importante que hay en un naufragio, ¿no? Claro. Y está fotografiado, y eso fotografiado lo que está por arriba, ¿no? Pero Claro, bueno, lo que está por arriba. hay un Que reclamo igual- pendiente que lleva años en ese caso. Claro, ¿no? mucho Y tiempo. es una temática, bueno, vos ya la venís investigando hace mucho tiempo, pero en todas partes del mundo despierta mucho interés esto, ¿verdad? Y de épocas de toda la vida, porque en realidad hasta a los niños les interesan estas Sí, historias claro. y a los grandes es como que realmente... Trasciende las edades Exacto, y hay el un tiempo. público ahí muy Sí, fuerte. en todas partes del mundo y increíblemente nosotros tenemos como un protagonismo bastante interesante y que tiene que ver con la propia historia y, Claro. nuestra propia ubicación y la importancia geopolítica que tuvo nuestro país en su momento o nuestra región en su momento, que es el Río de la Plata, ¿no? Es decir, los naufragios de antes del descubrimiento de América en general se encuentran en Europa, Claro. en Asia, y después del descubrimiento en América, ¿no? Entonces, ¿y en Sí. América dónde están? En el Caribe, Claro. en el Río O de la en el Plata. Río de la Plata. Entonces, Claro, nosotros al países tener un puerto natural, Claro, ¿no? entonces Tiene toda una somos historia protagonistas que... de somos todo protagonistas, esto. Mirá. somos protagonistas. De hecho, se calcula que hay entre 1000 y 1200 naufragios en el Río de la Plata, ¿no? ¿Entre 1000? Entre 1000 y 1200 naufragios en el Río de la Plata, lo cual nos sorprende porque ya en la expedición descubridora de Juan Díaz de Solís en 1516 se pierde el primer barco. Claro. Claro. En un Río de la Plata que en algún momento se lo conoció como el infierno de los navegantes por lo peligroso que era navegar por estas costas con esos barcos de madera y que bueno, eso es lo que explica que tengamos tantos naufragios Claro, aquí en el- Todo nuestro lo que ¿Por qué? debe quedar por descubrir, ¿no? Mucho. Porque uno ve todo lo que ya se ha Y con el salido al tiempo. aire, pero con el tiempo, de ahora en más eso, ¿no? Uno se pone a pensar todos los misterios que debe haber. Y en el libro que estamos haciendo referencia ahora, Andrés, un buceo por la historia de naufragios y tesoros en Punta del Este, se va a hablar de algunos casos, como por ejemplo este que nos contabas, de este caso particular, de este buque. Bueno, ahí estamos viendo la tapa del libro. Historias de distintos naufragios. Sí, naufragios Algunos. que tuvieron que ver sobre todo con la historia de nuestro principal balneario, de Maldonado y también de nuestro país, ¿no? Porque el barco El Salvador era un barco que venía, como les decía, con soldados a fortalecer la guarnición de Montevideo. Claro. Se pierden muchos soldados en ese naufragio. tragedia. El Agamenón fue un barco muy famoso. Otro barco al que hago mención es el San Rafael, cuyo naufragio le da el nombre al barrio San Rafael, al Hotel San Rafael. Hemos heredado muchas cosas que son muy interesantes en nuestra geografía, que tienen que ver con los barcos.
con los marinos y en nuestra cotidianidad, en expresiones que tenemos. Más de lo que creemos, entonces. Muchísimo. Tenemos que leer el libro para justamente entender también, como bien decía Juan Pablo, parte de toda nuestra historia, porque en este caso nos compete hasta el nombre de un barrio, o sea, algo que inimaginado, al menos para mí. En Montevideo nos pasa con el buceo, que originalmente se llamaba el Buceo de la Luz, porque desde ese puerto salían los botes que iban a buscar el naufragio de Nuestra Señora de la Luz, donde en la década del 90 se obtuvieron muchísimas monedas de oro, lingotes. Originalmente se llamaba el Buceo de la Luz, con el tiempo quedó el buceo. La Guada era muy cerquita, bastante cerca de acá. La Guada de los Marinos en su momento, porque ahí estaban los pozos de agua dulce con los que ellos se surtían. Está por ahí la calle Pozos del Rey, que toma su nombre también de lo mismo. Y así un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra geografía, con expresiones que usamos, como decir está groggy. Esta groggy refiere al grog, que era una bebida alcohólica rebajada que tomaban los marinos. De ahí viene la expresión, el término está groggy, claro. Para ellos era mucho mejor transportar alcohol en los viajes largos porque se preservaba más que el agua se descomponía, sobre todo en los lugares cálidos como el Caribe. Y así muchísimas cosas, ¿no? Expresiones como se fue al carajo, por ejemplo, ¿no? El carajo era la parte más alta del palo mayor donde el marino decía tierra a la vista. Bueno, claro. Mirá. Sí, hay un montón de cosas. Qué increíble, todo una historia de mucho tiempo, como bien decía Andrés, que está trabajando en esto para llegar a este libro que ya a mí me parece, ya lo quiero leer, súper interesante. Te diré que hasta es un buen regalo para el Día del Padre que se viene, porque no también es una linda oportunidad, porque es sumamente interesante. Sin duda alguna. La verdad, felicitaciones. Un museo, entonces ahí lo vemos por la historia, naufragios y tesoros en Punta del Este de Andrés López Reilly. Andrés, muchísimas gracias por haber venido y por haber compartido algunas de estas historias atrapantes, además. Gracias a ustedes, es un placer compartir este momento en este canal.